al señor Pedro Yaranga, que es un experto en temas de narcotráfico y de seguridad integral, y lo hemos interrogado en varias oportunidades en vista de su conocimiento particular del Brain, puesto que lo ha recorrido en un sentido y en otro, conoce lo que pasa allá. Entonces queremos conocer dos cosas fundamentalmente que se han producido en los últimos tiempos. Por una parte, una que está clara y segura, que es la detención de cuadros importantes, en particular de dos hijos, de dos hermanos Quispe Palomino. Recordemos que Quispe Palomino es una familia que está en el Brain hace 30 años, que repudiaron en su momento la línea pro acuerdo de paz de Abimael Guzmán, poco después de la captura del líder fundador de Sendero Luminoso, y se instalaron en el Brain, donde hicieron narcotráfico con la fachada de una nueva modalidad de terrorismo. Se ha capturado a varios miembros, entre los cuales dos hijos herederos importantes, y por otra parte se dice que habría habido una deserción de otra figura importante, un mando militar de una generación intermedia, un hombre de unos 40 años, llamada camarada Antonio. ¿Qué sabemos sobre lo primero y qué sabemos sobre lo segundo? Porque respecto de lo primero, se dice que esas personas, como hace unos meses Carlos, finalmente estaban encantados de salir del Brain y del clima de terror que impuesto a los propios militantes de su grupo y el señor Quispe Palomino. ¿Qué sabemos de eso? Sí, estimado Fernando, no es nada fácil, incluido para los hijos de los mandos de estos senderistas remanentes en el Brain. Todo joven siempre a cierta edad pretende relacionarse con otras personas, tener alguna comunidad. Cada vez que salen del monte, ellos siempre tienden a visitar a algunas familias, algunos contactos, pero a veces se exceden y avanzan mucho más. Quieren compartir y quieren revisar celulares, otros equipos de comunicación. Y a veces por eso muchos de ellos saben que este proyecto ya no da más. Ya no da más, ¿por qué? Porque el dinero da. El narcotráfico funciona muy bien. El dinero hay, pero comodidades, entre otras cosas, no es como que pudieran tranquilamente encontrar en una comunidad, en una pequeña ciudad, la forma de vivencia que tienen, porque siempre ellos están a salto de mata. Así tengan dinero, pero tampoco tienen muchas condiciones. Entonces siempre se da estas cosas. Ya se ha contrastado con comunicaciones interceptadas, con la versión de algunos colaboradores eficaces que efectivamente el mismo José ya no cree en su proyecto. Pero obviamente no podría entregarse él porque sabe que a él le espera una cadena perpetua. Entonces, parece que el problema fue con la última captura. No es la única captura en el año de los 4 jóvenes. De los 4 jóvenes, 2 miembros del comité permanente. Uno de ellos, José, el hijo de José, y el otro hijo de su hermano menor, de Gabriel, del camarada Gabriel, y de Vilma. ¿Vilma fue capturada también? No, Vilma sigue en la organización. ¿Vilma sigue? ¿No fue capturada? No fue todavía. Es la vocera, ¿no? Es la vocera, pero actualmente sería la máxima mando político. O sea, después de José. Después de José estaría Antonio. Después de Antonio, Vilma. Ya. ¿Y Antonio? ¿Qué sabemos de Antonio? Y en el caso de Antonio, una saga familiar, entonces parece que el problema se genera por la captura. Entonces José evalúa, hace constataciones y el primer culpable para él es Antonio. Porque la columna, toda la columna estaba a cargo de Antonio en esa zona. ¿Una columna tiene cuántos miembros? Estamos hablando de 8, 12, hasta 15 personas. Hasta 15 personas armadas con fusiles automáticos, entrenados a tirar, a enfrentar a la Fuerza Armada y a la policía y a matar civiles cuando haga falta. Así es. Entonces, el desplazamiento, el control territorial que hacía Antonio en todas las zonas de la cuenca del río Mantaro y parte del río Apurímac. Y bajo su mando es que los 4 salen y aparentemente bajan a hacer algún contacto y en ese momento son capturados por un élite de fuerzas especiales. De la policía. De la policía. ¿Sí? Y posteriormente piden apoyo, el apoyo de los comandos del CEBRAEM, ¿no? Porque saben de que a lo mejor puede haber alguna reacción. Me parece que eso fue el punto de partida. Entonces por ahí se dice de que José habría asesinado al hijo de Antonio, porque el hijo de Antonio era parte del equipo de seguridad de
de José. Y lo otro, bajo esa presunción, Antonio simplemente habría huido con toda su columna, o sea, de la columna ¿Con que tiene... qué perspectiva? ¿A dónde puede huir? ¿Qué puede hacer un hombre armado y que lo único que sabe hacer en la vida es el narcotráfico, claro, y matar? Así es. No sería la primera oportunidad. Hace algunos años también desertaron por lo menos 6 jóvenes que posteriormente se convirtieron en seguridad del narcotráfico por un buen tiempo, para luego en un enfrentamiento ser abatidos por los grupos especiales, tanto de la Fuerza Armada. Pero en este caso no son jóvenes, Antonio, es un mando militar de primer orden, ¿no? Así es. Si fuera así, nosotros hasta ayer hemos estado más o menos viendo, hasta la tarde de ahora, por las alturas de Huanta. Por allí hay un desplazamiento de una columna, pero no se sabe qué tipo de columna es. Entonces, si es así, entonces él estaría prácticamente alejado del partido, pero probablemente para su permanencia en el monte asumiría esa actitud misma de dar seguridad a los narcotraficantes y luego sobrevivir con eso, con toda su columna, ¿no? Mientras evalúa su situación legal, porque no creo que sea fácil que él se entregue. No, pero puede ser colaborador eficaz. Una persona con su trayectoria. Puede aminorar, sí. Y lo otro puede ser, a lo mejor puede ser parte de una táctica. El hecho de que ellos mismos estén enviando esos mensajes con el objetivo de que ingresen las Fuerzas Armadas o los grupos especializados al monte y luego ahí emboscarlos, ¿no? Entonces, de todas maneras, actualmente está todavía en plena evaluación la situación esta de presunta deserción de esta columna de Antonio. Lo que sabemos en todo caso es que han sido capturados 4 jóvenes hijos, 2 de ellos de los fundadores de este partido Sendero Luminoso militarizado, y que aparentemente habrían expresado su satisfacción de hallarse en manos de la policía para huir del infierno en el que vivían. Eso lo ha dicho perfectamente el hijo mismo de José, José Junior, así lo conocíamos desde antes, y él dice que él prefiere estar en libertad que antes que estar en el monte. Que tiene alguna familiaridad. Pero libertad no va a estar preso. No va a estar, dependiendo si es que colaboran, entregan armas, porque probablemente ellos deben conocer de algunas caletas, y luego participar probablemente en algunos operativos, tiene que ser con resultados. Entonces, en el tiempo, probablemente el Ministerio Público y la Policía Especializada lo evaluarán. De acuerdo. ¿Qué le queda a José como jefe del grupo, del núcleo narcoterrorista en Hebraica? Si fuera así, yo diría que sería el inicio de una extinción del grupo como partido político. Pero que esto no va a ser fácil, no es de noche a la mañana. En estos casos igualmente hay que tener bastante cuidado. Tanto la policía, las Fuerzas Armadas, pero sobre todo la decisión política. Es decir, hay que estar permanentemente vigilante para ver si es que hay más jóvenes que con deseo de salir, incluso algunas operaciones psicológicas que sea fundamental en estos casos, ¿no? Porque obviamente promover la deserción, hacer saber, hacer conocer. Así es, no son pocas personas, poca cantidad, estamos hablando todavía de una cantidad por lo menos que sobrepasen los 250 o 300 personas aproximadamente. Entonces, promover alguna deserción en grupo puede ser, pero también es cierto de que algunos no están muy familiarizados y no van a querer salir, incluir algunas masas cautivas o algunas personas también lisiadas que tienen dentro de la misma organización. Entonces tiene que ser un trabajo continuo, pero si es que se deja pasar todo esto así, sin haber hecho ningún trabajo especializado, entonces eso simplemente es dar oportunidad para que nuevamente se reorganicen con el tiempo. De acuerdo. ¿En qué zona de Hebraica cree usted que vive José? ¿Cuál es la zona que lo protege más? En realidad, el territorio que ellos ocupan más o menos, imaginémonos todo Lima, incluida Lima provincias. Más o menos ese es el territorio que controlan ellos. Enorme. 400 kilómetros de largo. Por lo menos, digamos una parte de la región de Ayacucho, pero básicamente la provincia de Huanta, una parte, Pampas, Tayacaja de Huancavelica y 2 provincias de Junín, Huancayo y Satipo.
Esa es la zona que ellos controlan. De ahí no salen más. De ahí no sale más. Se hablaba de que él vivía en una zona geográficamente favorable a defenderse, por la vegetación exuberante por una parte y por la incluso construcción de túneles, ¿no? Eso habría quizá tomado el ejemplo del grupo terrorista palestino Hamas. Imaginémonos más o menos las imágenes que salen, por ejemplo, esta de los talibanes, ¿no? Esos túneles similares igualmente ellos tienen. Geográficamente es muy estratégica. Y eso es Biscatán del N. Biscatán. Digamos Biscatán. Todo el territorio, porque Biscatán del N es un distrito cocalero, que lo pusieron así de nombre Biscatán del N. Pero en realidad el fortín senderista, el Biscatán, está en Ayacucho, en la provincia de Huanta. Pero la extensión esta que se va son, pues, digamos, como 2 días de caminata por lo menos para llegar a la provincia de Huancayo. Todo ese territorio ellos siempre están en constante desplazamiento por diversas columnas. José obviamente tiene que estar en un lugar muy estratégico, porque siempre, cada vez que escoge algún lugar, él presume que puede haber un ataque. Por lo tanto, tiene que estar cerca a un túnel, zanjas especializadas y alguna salida inmediata para evadir el operativo. Tal como ha ocurrido, por ejemplo, en la Operación Patriota, ¿no? Sí, recientemente incluso. Por otra parte, la droga que se produce y se comercializa bajo la protección de lo que se llama el Partido Sendero Luminoso militarizado. ¿Cuál es el mercado que tiene? ¿Por dónde sale? Pero el binomio narcotráfico-terrorismo, ojo, no solo es de los remanentes de los Quispe Palomino, eso data por lo menos desde el año 83. Si no fuera por el dinero del narcotráfico, jamás hubiera podido avanzar Sendero Luminoso. Y estos remanentes igualmente hacen lo mismo que lo hacían antes la misma organización dirigida por Abimael Guzmán, con la única diferencia de que estos tienen mejor arma militar que arma política ideológica. Armas. Por supuesto. Porque han robado y porque han comprado en el mercado negro fusiles automáticos. Por supuesto. Y granadas. Mayormente, por ejemplo, los fusiles Galil, que ni siquiera nuestra policía no tiene. Nuestra policía tiene armas de la guerra de Vietnam y de la Segunda Guerra Mundial. Son armas obsoletas. Más recientes, ¿no? Son armas obsoletas. El Galil, ahora se está buscando. Recién está en proceso. Israelíes, me parece. Así es. De acuerdo. ¿Esas drogas salen por dónde? ¿Por la costa del Pacífico o van hacia Brasil? En realidad va a diferentes zonas, pero ellos básicamente controlan el trasiego por caminos de herradura. Esa es su especialización. Uno y otro. Mochileros, ¿no? Sí. Dar seguridad en partes, y otro, siempre cobran por derecho de paso. O sea, anteriormente cobraban $3 por cada kilo, actualmente creo que eso se ha elevado. Uno y otro, el ingreso también de los insumos químicos por la cuenca del río Mantaro. O sea, Huancayo y la cuenca del río Mantaro es una zona donde no controla nadie. No están las Fuerzas Armadas, no está ni la policía. ¿Por qué? ¿Por qué el Mantaro es así? Porque es un sitio totalmente abierto, no hay ningún control. Ellos controlan toda esa zona, entonces si es que hay presencia militar o policial, inmediatamente hostigan. Entonces, en grandes extensiones ellos llevan, incluso hay indicios de que estarían utilizando el mismo río para el trasiego de los insumos químicos, bajo el control de estos remanentes terroristas, obviamente con el financiamiento de los clanes de la droga. Pedro Yaranga, muchas gracias por tu presencia acá y por el testimonio que nos das y por esa información que nos aportas. Ojalá que podamos celebrar pronto nuevas capturas y que se termine por capturar al jefe máximo, que ya le ha hecho demasiado daño al Perú durante más de 3 décadas ahí, ¿no? Pero hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente y para eso. Pendiente, y hay que dar apoyo político a los grupos especializados, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. ¿Se les está dando apoyo? En parte casi no noto, o sea, toma de decisiones no noto. El ejemplo que anteriormente se tenía, el mejor grupo especializado era la Brigada Lobo,
por lo menos ni señas a comparación de la COFESA. Incluso se negó que existiera la Brigada Lugo, ¿no? En parte se negó, sí, pero finalmente reconocieron que existió. Bueno, señor Yaranga, muchas gracias por su presencia acá y le agradecería que venga cuando tenga informaciones que darnos, porque realmente es un núcleo ahí del mal que ha terminado por irradiar y marcar el ejemplo a muchos otros grupos en otras regiones del Perú. Se habla del norte, de la frontera con Colombia a lo largo del Putumayo, pero también al sur, en contacto con grupos criminales y narcotraficantes brasileños. Pero Yaranga, muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos después sobre el presupuesto que ha sido aprobado finalmente por la Comisión Especializada, pero que debe ser discutido en el Pleno del Congreso de la República.